Hola, soy Diana Mailet Hernández Martínez de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. El día de hoy, en Pilares Atlampa, hablamos de las grasas trans, que son enemigos de la salud. Los temas a tratar en esta presentación son la importancia de los ácidos grasos en los alimentos y nuestro cuerpo. También, ¿qué son los lípidos? ¿Qué son los ácidos grasos trans o grasas trans? Los efectos negativos de las grasas trans, alimentos que los contienen y alternativas de consumo. Primeramente, los lípidos son parte de los alimentos naturales y procesados que consumimos. Son ingredientes que dan características de calidad a los alimentos, ya que van a conferir sabor, dan sensación de saciedad, forman parte de la textura. Por ejemplo, dan la palatabilidad, jugosidad y terneza de los alimentos. Y también determinan la caducidad, ya que algunos lípidos pueden fácilmente producir enranciamiento. La importancia de los lípidos en nuestro cuerpo radica en que los lípidos son parte de cada célula de nuestro cuerpo. En el cuerpo tienen la función endocrina a través de algunas hormonas o mensajeros químicos cuyo precursor es el colesterol. También ayudan al transporte. Los lípidos son necesarios para transportar vitaminas liposolubles como la A, D, E y K, así como para su absorción intestinal. Por otro lado, también dan estructura a las células. El colesterol y los ácidos grasos forman parte de la membrana de todas las células de nuestro cuerpo. Y además, los lípidos también son una reserva energética que se van a encontrar en forma de triglicéridos. Los lípidos son una familia de sustancias con muy diferentes formas, pero podemos decir que son moléculas que no se disuelven en agua. Algunos son esenciales y otros no. A los lípidos se les llama grasas cuando son sólidos a temperatura ambiente, por ejemplo, la manteca, y se les llama aceites cuando son líquidos a temperatura ambiente. Hay diversos tipos de aceites, como el de olivo, aguacate, canola, maíz, entre otros. Los lípidos están constituidos por moléculas llamadas ácidos grasos. Son moléculas con un grupo que se llama ácido, de ahí su nombre, que contiene carbono, oxígeno e hidrógeno. Aquí tendríamos la representación de esa unión de los átomos. Además, esos ácidos grasos contienen una larga cadena de carbonos e hidrógenos. Aquí se muestra la representación de este ácido graso de 5 carbonos. Se representa este grupo ácido y los carbonos e hidrógenos están simplificados con estos picos. Cada pico representa un carbono que está unido a hidrógenos. Este ácido graso que se presenta aquí es del tipo saturado porque entre los carbonos se tiene una sola unión. Pero cuando entre los carbonos hay una doble unión, después de eliminar estos hidrógenos, se tiene un ácido graso insaturado. Aquí se muestra el tipo cis, cuando los hidrógenos se eliminan del mismo lado de la molécula. Pero si los hidrógenos se eliminan en lados opuestos, entonces se genera la unión o enlace del tipo trans. Y de aquí el nombre de grasas trans o ácidos grasos trans. Entonces, los ácidos grasos pueden ser saturados o bien monoinsaturados cuando solo tienen una insaturación. Aquí vemos que la molécula se curva. O pueden ser también del tipo insaturados,
cuando tienen varias insaturaciones y la molécula se curva aún más. Los ácidos grasos de forma trans, a pesar de ser insaturados, no tienen esta forma curva que aquí se representa, sino que se parecen a los ácidos grasos saturados, porque ese enlace trans hace que la molécula sea más recta. Entonces, los ácidos grasos pueden ser muy largos o muy cortos. Aquí tenemos muy largos, hasta de 36 carbonos, o muy cortos, como de 4 carbonos. También pueden tener efectos positivos, como son los ácidos grasos omega 3, que son del tipo insaturado, o bien pueden tener efectos negativos en la salud, como los ácidos grasos saturados o bien los ácidos grasos trans. Por otro lado, también vale la pena mencionar que los ácidos grasos pueden agruparse de 3 en 3 para formar lo que se conoce como el triglicérido. Entonces, los ácidos grasos trans o grasas trans son moléculas insaturadas. Su forma es similar a la de las grasas saturadas. Aquí tenemos un ácido graso saturado, aquí tenemos un ácido graso trans. Por lo tanto, en nuestro cuerpo, los efectos de los ácidos grasos trans se parecerán a la de los ácidos grasos saturados. Además, estos ácidos grasos son sólidos o semisólidos a temperatura ambiente, son más estables a la oxidación en comparación con los ácidos grasos insaturados, por lo que no se van a dañar fácilmente. Y además, pues vale la pena resaltar que estos ácidos grasos no son indispensables en nuestro cuerpo. Los alimentos contienen ácidos grasos trans del tipo natural y también industrializados. Los ácidos grasos transnaturales se encuentran en muy pequeñas cantidades en alimentos de origen animal, como puede ser la carne de res, la leche, mantequilla o queso. Este tipo de ácidos grasos trans no se han reportado como causantes de efectos adversos a la salud. Incluso pueden ser favorables, como el ácido linoleico conjugado, que se abrevia CLA. Este presenta propiedades anticancerígenas o capacidad para combatir la inflamación de nuestro cuerpo. También se tienen los ácidos grasos transindustrializados. ¿Dónde los podemos encontrar? Se encuentran en margarinas, en pastelillos, en botanas, en galletas, en palomitas, papas fritas, comida rápida, helados. Los podemos encontrar en varios alimentos. El consumo de ácidos grasos trans mayor a 1% de la energía total que consumimos va a producir efectos nocivos en la salud, como son enfermedades cardiovasculares, enfermedad cardíaca coronaria, diabetes, obesidad y cáncer. Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos y son la principal causa de muerte en el mundo. Se sabe por algunos autores que el consumo de ácidos grasos trans genera aumento del colesterol total en un 5.8%, también aumento del colesterol LDL en un 13.9%, aumento de triglicéridos, también disminución del colesterol HDL en un 12%, el colesterol que consideramos bueno. Aumenta el riesgo también de aterosclerosis, el consumo de ácidos grasos trans. Y también produce inflamación y aumento de la proteína C reactiva. Respecto a los trastornos cardiovasculares, se sabe que el consumo de ácidos grasos trans va a afectar la comunicación de señales de inflamación
en las células endoteliales. Aquí se muestra un vaso sanguíneo, cuyas paredes están conformadas por células endoteliales. El consumo de ácidos grasos trans genera que estos ácidos grasos trans formen parte de las células endoteliales. Recuerden que los ácidos grasos son constituyentes de todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, estos ácidos grasos trans, al ser incorporados en las células endoteliales, producen cambios en su composición y también en su función. Otro efecto adverso del consumo de ácidos grasos trans es el desarrollo de la enfermedad cardíaca coronaria, que es el estrechamiento de los vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón. Se ha reportado que el consumo de ácidos grasos trans genera un aumento del riesgo de mortalidad por cardiopatía coronaria en un 28%. Por otro lado, se ha reportado por varios autores que la ingesta elevada de ácidos grasos trans aumenta la resistencia a la insulina y también aumenta la incidencia de diabetes. Vamos a explicar esto. El consumo de alimentos produce un incremento de glucosa en la sangre. La glucosa es transportada a las células del cuerpo con ayuda de la insulina, porque la insulina es una hormona, es un mensajero que se genera en el páncreas y da la instrucción de que la glucosa sea aprovechada por nuestro cuerpo, es decir, que no permanezca en la sangre. Entonces la insulina es una especie de llave que activa ese transporte. Pero si esa llave no funciona, se debe de producir más y más. Es decir, debemos tener más insulina para que se lleve el mensaje. A esto se le llama resistencia a la insulina, cuando las células dejan de reaccionar a la indicación de la insulina. Y esto es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. De hecho, también la ingesta de ácidos grasos trans del tipo industrial, una ingesta mayor a 0.7 gramos por día, se ha reportado que se asocia con el aumento en la circunferencia abdominal masculina y con el aumento de índice de masa corporal en las mujeres. También se ha reportado por varios autores que el consumo de ácidos grasos trans está asociado con el riesgo de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. Y hay algunos estudios que también lo han asociado, el consumo de ácidos grasos trans, al desarrollo de cáncer de intestino grueso, cáncer de ovario, cáncer de próstata y también cáncer de colon. Estos tipos de cáncer, en algunos estudios, se comenta que pueden ser debidos a ácidos grasos trans. Otros estudios comentan que todavía hay que realizar mucha más investigación, pero es un hecho que hay varios autores que indican que el consumo de ácidos grasos trans es un riesgo de desarrollar cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. También el consumo de ácidos grasos trans se ha reportado que genera cambios en la microbiota intestinal, ya que se sabe que la dieta va a influir en la composición de la microbiota intestinal. Entonces, si consumimos ácidos grasos trans, es posible que la microbiota también se vea afectada. A nivel mundial, se han hecho algunas acciones para evitar el consumo de ácidos grasos trans. Por ejemplo, en 2003, Dinamarca fue el primer país que impuso restricciones de los ácidos grasos trans en los productos industrializados. En 2018, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, anunció la eliminación de las grasas trans producidas industrialmente. Se sugería que se tuvieran cambios ya radicales para el 2023. Ya hemos rebasado esa fecha y todavía hay mucho por hacer. Por otro lado, también se ha pedido que los alimentos
contengan menos de 2% de los ácidos grasos trans. Y además, debe ser obligatorio indicar el contenido de ácidos grasos trans de los productos en las etiquetas de los envases. La OMS le ha dado seguimiento al tema de ácidos grasos trans, ya que se ha demostrado los efectos negativos de su consumo. En enero del 2024, la OMS hizo un reconocimiento a México y a otros países por la iniciativa de eliminar las grasas trans. También la Organización Panamericana de la Salud felicitó a México por la iniciativa en el 2023. En la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General de Salud en materia de regulación de grasas trans. Así en México ya se han hecho algunas acciones. Por ejemplo, prohibiciones de ácidos grasos trans. Debe haber un límite en los alimentos. También el etiquetado es obligatorio en algunos alimentos y voluntario en otros, donde se debe reflejar los ácidos grasos trans presentes. Y también, pues, se debe de llevar a cabo una reformulación de los alimentos. Hay mucho por hacer, ya que se tiene la normatividad, pero aún no se sabe cómo sustituir las grasas trans. La industria de los alimentos debe, en el corto plazo, generar modificaciones para la eliminación de los ácidos grasos trans en los alimentos, pero esto todavía sigue siendo un reto. Hay consumidores que están de acuerdo con las medidas. Hay otros que consideran que las decisiones de consumo son un tema meramente personal. Esto no es tan sencillo. Si los consumidores, por economía o desconocimiento, siguen comprando productos altos en ácidos grasos trans, se seguirá teniendo problemas de salud muy graves. Considero que México debe ser tajante como Dinamarca. La reducción de los ácidos grasos trans no es opcional. La industria de los alimentos debe ofrecer otras alternativas. ¿Qué podemos hacer en casa para reducir la generación y consumo de ácidos grasos trans? Primeramente, no reusar el aceite que hemos utilizado para la fritura. También se pueden utilizar aceites resistentes, es decir, que deben de tener una menor cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. Algunas opciones pudiera ser el aceite de olivo, que tiene una alta proporción de ácidos grasos monoinsaturados, o también el aceite de canola. Otro tipo de aceites pudieran ser también positivos a la salud porque tienen ácidos grasos poliinsaturados, pero cuando se utilizan para llevar a cabo procesos de fritura, donde sometemos esos aceites en largos tiempos y también altas temperaturas, entonces es posible que se estén formando esos ácidos grasos trans con una mayor frecuencia. Es por ello que se sugiere el uso de aceites que tengan una mayor proporción de ácidos grasos monoinsaturados. Esto no significa que no se lleguen a formar ácidos grasos trans, pero es menos probable. También, durante los procesos de fritura se puede reducir la temperatura de calentamiento o el tiempo en que se lleva a cabo ese proceso. Además, cabe mencionar que durante este proceso de fritura se va a disminuir la calidad nutricional porque los aceites pueden ser propensos a la oxidación y a generar radicales libres, que son también muy dañinos a nuestra salud. Además, se pueden generar compuestos tóxicos como la acroleína, que se ha reportado que es motivo de cáncer. Su alto consumo, su frecuente consumo puede desencadenar en cáncer. Estos últimos efectos directamente no tienen que ver con los ácidos grasos trans, pero es un hecho que el consumo de alimentos que se han sometido a fritura
es dañino a la salud. Comparto finalmente la bibliografía consultada para desarrollar este tema. Como verán, hay muchos autores que han demostrado los efectos negativos de los ácidos grasos trans en la salud. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a las preguntas.